Muy buenas noches. Aquí en casa, en un pequeño lugar al que yo le llamo el Nautilus. El Nautilus es un submarino, es una construcción eh, ficticia de la novela 20.000 leguas de viaje submarino de viaje submarino que escribió Julio Verne. Este mismo submarino aparecerá también en otra de sus obras, que es La Isla Misteriosa. Así le he llamado yo al lugar aquí donde me encuentro. Eh, Hay un pequeño escritorio, unos lapiceros, unos plumones, libros, fotocopias, unos bancos, las carpetas, los libros cercanos a mí. Está Las Mil y Una Noche, Las Mil y Una Noche. Tengo también aquí a mi derecha Ética y Psicoanálisis. Obviamente tengo aquí la Ética en Aristóteles. Tengo por aquí Tratados de Lógica General del mismo autor, Aristóteles. Una pequeña guitarra, bueno, una guitarra, una cama. Bien, este es el escenario donde me encuentro. Este espacio del grado íntimo, entendiéndose a lo íntimo como ese encuentro con un ser, que en este caso soy yo, y el conocimiento y el saber. Y en este escenario hemos ido tratando varios temas de filosofía, pero ahorita estamos tratando dentro de la filosofía, o como un elemento de la filosofía, la ética aristotélica. Y hoy vamos a plantear un asunto, la relación entre la ética y la argumentación lógica, y la relación de la ética con las cuatro causas aristotélicas que tenemos o que conocemos. Repito, las cuatro causas aristotélicas que se aluden en dos libros. Se aluden en la física de Aristóteles y también se aluden en la metafísica, que es esa relación. Esas cuatro causas aluden a esa relación entre la causa y el efecto. Y voy diciendo esto porque quiero introducir una cuestión importante. Hay muchos manuales que están antecedidos por la pregunta ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la ética? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la matemática? Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí yo platicaba ayer por teléfono con una amiga, con una compañera, con la maestra Mayeli, de que siempre queremos responder la pregunta ¿para qué sirve? Pero esa pregunta es bastante mercadotécnica o de mercadotecnia, porque en esta sociedad tecnócrata, neoliberal, consumista, tenemos que responder a la pregunta ¿para qué sirve? Con la intención de poder vender, o con la intención de poder justificar por qué estoy haciendo esto. ¿Por qué sirve ser profesor? ¿Por qué sirve ser abogado? ¿Por qué sirve tener un hijo? ¿Por qué sirve ser chofer? ¿Por qué sirve ser taxista? ¿Por qué sirve ser? ¿Para qué sirve, no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Jugamos con esa pregunta, el ¿para qué sirve? Si llegáramos a la conclusión de que no sirve, entonces la desecharíamos. Sería el camino lógico. Por eso Aristóteles, cuando nos plantea las cuatro causas, y que lo estamos llevando hacia la ética, estas cuatro causas, Aristóteles se pregunta algo más interesante. ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? Yo la clasifico como una pregunta indefinida en tiempo. Es decir, la pregunta ¿por qué? Las respuestas nos pueden llevar al pasado,
¿Al presente o al futuro? Oye, pero ese por qué ahorita no me funciona, pero te va a funcionar. Oye, ese por qué ahorita no me funciona, pero me funcionó o me explicó el pasado. Mientras que la pregunta ¿para qué sirve? Sí la tenemos que conjugar, no solo en pasado, en presente, en futuro, sino tenemos que aplicar el gerundio, sirviendo, o el indefinido, servir, o el pasado, sirvió, o el futuro, servirá. Entonces la pregunta ¿para qué sirve? Lleva más a un camino retórico, a un camino de convencimiento. Puede ser que yo no los convenza para qué sirva la ética, para qué va a servir o para qué sirvió. Pero a lo mejor alguien con mayor fluidez de vocabulario, con mayor desenvolvimiento, pudiera convencerlos del para qué sirve. Pero entonces la ética ya no sirve en sí misma, sino que sirve en función de aquel que me la planteó o de aquel que me convenció. Por eso Aristóteles, cuando está jugando en los trabajos de física, en los trabajos de la metafísica, él se plantea la pregunta ¿por qué? Y dice que existen 4 causas. La causa formal, la forma de cómo es. La causa material, de qué está hecha. La causa eficiente, es decir, su cumplimiento. Y la causa final. Que la causa final no quiere decir que ahí termina, sino que aquí la palabra fin no tiene que ver con conclusión, sino que aquí tiene que ver con finalidad, o en sentido griego con teleología, es decir, los fines, es decir, los por qué. ¿Por qué tengo que ser virtuoso? Porque los hombres virtuosos pueden establecer mejores marcos de convivencia en una sociedad, porque los hombres virtuosos en un marco de sociedad de hombres virtuosos pueden establecer acuerdos. Si nos encontráramos con hombres del exceso, llegaríamos a la ética maquiavélica. El fin justifica los medios. Si estuviéramos en una sociedad llena de puros hombres deficientes, habría una especie de conformismo o el tuerto gobernaría el mundo de los ciegos. Por eso Aristóteles, toda esta ética que estamos planteando le está llevando hacia otros rubros, al rubro de la política. La política debe ser de hombres virtuosos. Oye, pero es que los políticos de ahora, ¿ya ves cómo es importante preguntarnos el por qué y no el para qué sirve? Ahora nosotros que estamos revisando la ética, podemos establecer un porqué. Y como profesores, yo tengo la esperanza que estos audios no solo lo escuchen mis compañeros o amigos, que se escuchen después. Y llegar al porqué de decir, esto tiene que formar a nuevos ciudadanos, por lo tanto, nuevos políticos, por lo tanto, nuevos hombres virtuosos. Y es aquí donde quiero introyectar un elemento importante. Quiero poner un ejemplo. Este ejemplo lo voy a tomar aludiendo a un cuento de las 1001 noches. Lo estoy sacando de una antología de la editorial Alianza. Esta antología la organizó un arabista de la Universidad de Barcelona llamado Julio Sanso, con acento en la O. En esta edición de Alianza, página 371, hay un cuento que me va a servir para ilustrar este elemento de la ética, este elemento de ver, encontrar el porqué y buscar estas 4 causas, vamos a denominar
aristotélicas, aunque estas cuatro causas ya están presentes desde antes en la filosofía. Déjenme encontrarles el título del cuento para no andarles eh, errando. De la importancia de ambos sexos. Bien. Elijo este cuento porque estamos viviendo una época donde es necesario hacer ciertas revisiones éticas. Y esas revisiones éticas están a nuestra escala de valores, pero también a la forma en que nosotros revisamos los valores. Por ejemplo, desde la ética aristotélica, sí es cierto que hay una desigualdad entre hombres y mujeres en la época griega, no lo voy a negar. Está presente en la obra de Aristóteles, de acuerdo. Y si hay enunciados que hoy pueden ser considerados machistas, pero también hay enunciados en la obra de Aristóteles y en la obra de Platón que están buscando el equilibrio dentro de una sociedad desequilibrada. Cierto es que en la sociedad griega había un desequilibrio entre hombres y mujeres, pero también había un desequilibrio entre esclavos y amos, en algunos casos. En otros casos había un desequilibrio entre pueblos y pueblos. No es nada nuevo, pero hoy lo estamos viendo desde una evolución ética. No estamos viendo a Aristóteles desde la época de Aristóteles, y es ahí donde entra el cuento. Este cuento está en 3 personajes. 2 personajes solo se titulan el hombre y su amigo, o sea, un hombre y un amigo, no dice los nombres. Y está un segundo personaje que es una mujer, y que la palabra personaje es neutra, terminaciones en E son neutras, entonces no es personaja ni personajo, es personaje, neutro, punto. Este personaje se llama la misionera, o su nombre en árabe, no sé árabe bien, no sé árabe, pero se dice Saidit al-Masain, es una misionera. Es musulmana, el hombre y el amigo también son musulmanes, ¿de acuerdo? Y el primer elemento es que en la época que se está escribiendo esta historia, o a la que se alude esta historia, es siglo VI, más o menos de nuestra época, de nuestra era. Y estamos hablando de la obra de las Mil y una Noches, se van a hablar de califas, de sultanes, de rajás, de predicadores, de mendigos, de jeques, o sea, las Mil y una Noches son cuentos árabes en las 3 vías árabes geográficas: la árabe geográfica egipcia, la árabe geográfica arábiga, Qatar, Irak, Bagdad, etcétera, y esa Arabia cercana a Europa, que sería Turquía, ¿no? El centro de Bizancio. Esos son las 3 dimensiones geográficas en donde encontramos los cuentos de las Mil y una Noches, ¿no? Aquí están debatiendo quién es más importante, si el varón o la mujer, si el macho o la hembra, si lo masculino o lo femenino, si él o ella. Y empieza el hombre, diciendo que el hombre ha sido creado perfectamente por Dios, con bigotes que decoran las perlas de sus dientes, con caderas y pechos totalmente coordinados, estructurados, que llaman a las mujeres por su fuerza, por su tonalidad, por su cubierta de vello, por las formas y las dimensiones de sus piernas, de sus brazos, por el tono de voz, por el tipo de cabello, por los ojos, por la fuerza, y que por eso el hombre es más importante que la mujer. La misionera no se avienta al ruedo de la
de la contraparte. Esta mujer es inteligente, ¿eh? No enseguida se avienta, no, maldito hombre, estás mal, machista, no, no. Ella dice, y aquí entra la lógica, porque aquí la idea del debate no es unos a favor y otros en contra, no, espérense, ya quedamos que esa idea del bien y del mal en la escuela tenemos que quitarla. ¿Por qué? Porque nos hace alumnos buenos, alumnos malos, maestros buenos, maestros malos. Entonces categorizamos así las cosas y nos perdemos de mucho que está en medio, en el justo medio, que es la virtud, ¿no? Esos que no son ni buenos ni malos, sino que son virtuosos y que no los reconocemos. Entonces sigo. Le dice la misionera, vamos a decir a Sadiyat al-Mahai, ¿no? Ya que tú has propuesto la línea del debate, tú me has dado los respectivos argumentos. Dado que si comparamos el cuerpo, tú como hombre describes como importante el cuerpo masculino. Pero dime, ¿el cuerpo femenino entonces estaría defectuoso? Este hombre responde, pues sí, porque no es igual, porque hay mujeres con más senos o con menos senos, con más caderas, con menos caderas. La faz de las mujeres nos cambia, son redondas, son alargadas, pómulos exagerados, diciendo que con las mujeres hay muchas diferencias, pero que con los hombres hay como una estructura predeterminada. O sea, el hombre, según esto, es bello porque siempre va a tener conejos, va a tener tórax. La mujer también lo tiene, pero dice él que su tórax es fuerte. Y que además la mujer pues tiene la desgracia del periodo menstrual. Esta mujer, siendo muy inteligente, no se avienta, que eres un machista. Dice, qué bueno que me has dado los argumentos. Porque estamos considerando que un accidente, fíjense lo que les estoy diciendo, apúntenle, accidente. Que un accidente es lo que determina la importancia de ambos sexos. Dice, pues vamos a hablar de los accidentes. Las mujeres son bellas porque en su cuerpo se dibuja las montañas de la naturaleza, porque en sus cuerpos se establece y se procrea la vida, porque en el cuerpo masculino, hombre o mujer, reciben los primeros alimentos, reciben toda la energía con la cual esa energía desarrollará cuerpos fuertes, cuerpos fructíferos, cuerpos esculturales, cuerpos para la batalla, cuerpos para la procreación. Que entre las piernas de la mujer se encuentra la otra parte que complementa el placer sexual. Y cuando está diciendo la otra parte, está diciendo que alude al sexo como un elemento de placer, pero también de procreación. Entonces ahí hay dos cosas, el elemento de placer y el elemento de procreación, que está en esta virtud femenina, la fragancia, el aroma de mujer, que complementa la otra parte de la vida, no la segunda parte de la vida, sino la otra parte de la vida. El cuento por ahí presenta dos, tres cosas, sí tendiendo a lo grotesco, cuando dice, bueno, la parte anal, tanto de uno como el otro, por ahí se desechan los residuos del cuerpo, pero no es eso sobre lo que estamos categorizando, sino sobre lo que se ve. Porque dice, en esta parte anal, tanto hombres como mujeres
defecan, desechan sus residuos inservibles. Pero en las demás partes, ahí son iguales. En las demás partes del cuerpo, el hombre quiere establecer la diferencia. Pero ella asume esta diferencia como dos elementos integradores o dos elementos sumatorios. El cuento sigue por allí, pero quiero explicarlo. Esta predicadora habla del accidente. ¿Qué es el accidente en Aristóteles y en toda la lógica y en toda la filosofía? El accidente es aquella característica que estando o no estando no determina la esencia. El accidente es aquello que puede ser color, tamaño, olor, X, pero que no determina la esencia. Es decir, que dentro de el cuerpo de un hombre y de la mujer hay accidentes que los hacen diferentes, pero que esencialmente son iguales, porque tanto uno como el otro se pueden complementar para una de tantas tareas. Una, la procreación. Dos, el brindarse placer. Tres, el brindarse amor. Cuatro, en propagar la sociedad. Es decir, que la misionera, la predicadora advierte una cosa. El cuerpo solamente es un accidente, pero no es la esencia. La esencia o la sustancia son todas esas virtudes que nos categorizan como dos sexos, pero que tanto un sexo como el otro son importantes. Abro un paréntesis. Las mil y una noches son cuentos medievales del mundo árabe. Y en varios de los cuentos de las mil y una noche, quiero advertir una cosa. Ya se están planteando debates que hoy en día nos los quieren vender como nuevos. Por ejemplo, la problemática entre ambos sexos. Hay otro cuento en las mil y una noches que comentaba yo con el profe Sergio, es misógino, que tiene que ver sobre el sexo femenino y su perversión, que es una narración de una mujer una mujer del libro de Daniel que se llama Susana, pero bueno, eso quizá luego lo contaremos. Pero esta obra de las mil y una noches nos da temas para la ética. El concepto de igualdad aristotélico. Es decir, para Aristóteles la igualdad no tiene que ver con los accidentes, o es decir, equiparar una categoría de accidente. Todos los altos son bellos. No. Todos los esbeltos son bellos. No. Para Aristóteles no va en la ética ese elemento accidental, sino que Aristóteles quiere disolver en la ética las cuatro causas. La primera causa es que para que haya ética debe haber una forma, es decir, un hombre, una sociedad. La siguiente cuestión es material, pero en lo material va a haber accidentes. Después vendrá lo eficiente, es decir, la importancia, que aquí se nos narra en el cuento, de los dos sexos. Y la causa final, ¿por qué estos dos sexos son diferentes? Por el complemento, por la organización, por la estructura. Entonces, para ir concluyendo esta parte, Aristóteles no establece una ética que se categorice por accidentes. Aristóteles quiere caer al elemento esencial del hombre, es decir, al porqué, estableciendo sus cuatro causas: la formal,
la forma que tienen las cosas, material de lo que están hechas las cosas, la causa eficiente para por qué están ahí las cosas, la causa final, hacia dónde nos tienen que llevar las cosas. La ética en este sentido quiere establecer estos elementos lógicos y saber si estamos debatiendo algo ético, si estamos debatiendo un asunto ético, por qué camino vamos a tomar el problema de la ética. Yo creo que un mal camino para tomar el debate o la discusión ética, yo creo que hay tres malos caminos.